Pues nos encontramos en lo que es el que se llama Valle de Hecho, que está ubicado en lo que es la parte occidental del Pirineo de Huesca, del Pirineo Orcense. Y es uno de los valles que se enmarca en lo que es el recientemente nombrado Parque Natural de los Valles Occidentales. El primer tipo de elemento deportivo que se ha vendido desde los inicios del turismo en este valle, y el que más se practica probablemente, es el senderismo. Y últimamente, sobre todo, también los deportes de invierno, pero enfocados a desarrollarlos en un medio poco tocado. Se está intentando abrir lo que es la oferta del invierno en lugares donde no haya, digamos, una preparación previa de la zona, desde raquetas a esquí de travesía. También hace un tiempo que se practica este tipo de deporte, esquí de fondo fuera de pista, etcétera, etcétera. La ruta, que es la senda de Camil, haciendo alusión en primer lugar al oso Camil. Ya sabemos que en el Pirineo nos quedan poquitos osos, además de los autóctonos aún menos, hay algunos que se han reintroducido, pero autóctonos hay pocos, y uno de los autóctonos es el oso Camil, que quizás sea el más famoso. Ese oso se mueve por toda esta zona. Bueno, gaude Lizarako aterpean eta egingo dugu trabesi bat, senda Kamileko etapa bat, Lizaratikan Gabarditora joango gara. Sí, es una de las etapas de la senda de Camil, en Lizara es una de las etapas. Gabardito se encuentra relativamente cerca, hablamos de que en invierno son 3 horas y media, 4 horitas más o menos. Normalmente con la senda siempre se ofrece también, pues, al paso hacia Gabardito, desde el collado de Foratón, pues hay la ascensión típica al Bisaurín, pues se suele hacer para alargar un poquito más el día, ¿no? Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Begira, egingo dugu, joango gara raketakin. Normalian, raketak ibiltzen dira elur biuna daunean, izotza daunean, ibiltzen ditugu granpoiak eta bioleta. Baina gar, joango gara raketakin. Ikusten duzute, hemen pintxo batzuk, eta hemen aurrian ebai, izotz pixka baldin badago, ondo guten dira, baina normalian ibiltzen dira elur biunakin. Orduan, ikusten duzute, hemen jartzen dira zapata batzuk bezala, eta daukabe, bueno, hemen ikusten duzute base bat, ibiltzakuan, artikulatzen da pieza hau, eta, bueno, ibiliko geha, oinez bizela, Bueno, joten gira, raketakin eta bastoi batzukin, bastoia beti ekilibrioa eta mantentzeko. Materiala, guante batzuk, motxila, baspare pioleta, eta bueno, erresa da ekintza bat oso erresa, edozein egitea dauka. Es la fauna, que tenemos mucha diversidad en el Sarrio,
que otra vez está en crecimiento después de la enfermedad que tuvo hace un par de años, de la conjuntivitis. Pues está también el quebrantahuesos, que también es otra especie protegida. Tenemos aquí un trío y sí, suelen anidar todos los años y entonces tenemos que controlar. Now the sun's gone to hell. The moon's riding high. Let me bid you farewell. Every man 2000 metro, mendian gaude, elurra dago, izotza, orduan, beti ondo etortzen da, pioloi bat eman, granpoi batzuk, botikina, daukagu, mobilakin, eta beti brujula eta mapa, jakiteko nondik joan berdeun, nozein behin behitzeko, Eta gero, sonda bat, sonda hauek izaten dira kanpineko barilla bezalakoak, da barilla bat, jakiteko zenbat elur daukagun gure azpian, Oko basuro bat egiteko, o abalantza batek harrapatze baldin modu bat ematei, sondeatzen juteko, Bueno, pues esto se llama arroa. Es un aparato que tenemos que llevar siempre que vamos a la montaña, en condiciones cuando está nevada. Lo llevamos siempre debajo de la ropa, bien protegido, y esto nos sirve para la búsqueda de víctimas en una avalancha o en una luz. ¿Vale? Esto tiene dos funciones, una es en emisión, que es como lo llevamos siempre cuando estamos haciendo actividad, ¿vale? Y la otra función es en recepción, que es cuando ha caído, por ejemplo, una avalancha y hay alguien enterrado, entonces él está emitiendo ondas y nosotros al ponerlo en recepción recibimos la señal.